Y se están conectando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en esta que es nuestra última entrega del ciclo de conferencias del observatorio. La verdad que es un placer que quien finalice este ciclo sea una colega, una compañera, un integrante del observatorio, que sea mujer y que toque este tema tan interesante y coyuntural. Así que, bueno, muchas gracias a la carrera de Relaciones del Trabajo que nos acompañó durante todo este ciclo. Muchas gracias a Ricardo Piñeiro Prince, que se encuentra acá, que es quien nos facilita los medios para que podamos hacer estas conferencias. Nos dio una mano muy grande este año. ¿Y qué más? Darle el pase a Pablo. Así que Pablo, adelante. Hola. Bueno, gracias Laura. Como dijo Laura, esta es la tercera y última conferencia del año que hemos tenido, digamos, profesionales de alto nivel, por suerte, y también que están disponibles. Hemos elegido entre todos en el equipo del observatorio esta temática, por supuesto contando con la capacidad de Gabriela, pero la curiosidad es un poco, se habla mucho, digamos, de los temas de género, pero, digamos, dentro de la sociedad civil no estaba tan claro, nos pareció que era muy interesante tomarlo. En realidad, todo equipo de investigación, toda institución de investigación, la base fundamental es revelar lo no revelado. Digamos, esa es la esencia de un equipo de investigación, de una institución. Por lo tanto, abordar temas no estudiados, ¿no? Y hacer las preguntas, como decía Max Weber, no solo las respuestas, sino las preguntas adecuadas. Y hoy tenemos la suerte que Gabriela Boada, que ha seguido estos temas ya hace tiempo, hará su presentación sobre esta cuestión. Gabriela tiene, a pesar de que es muy joven, tiene una extensa trayectoria. Ella es licenciada en Organización y Dirección Institucional por la Universidad de San Martín. Es diplomada superior en Gestión y Control de Políticas Sociales por Flaxo, maestranda en Género, Sociedad y Políticas, también de Flaxo, con experiencia en dirección en instituciones sociales y públicas, como directora de Amnistía Internacional en la Argentina, y también directora de la Comisión de Igualdad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras posiciones. También es consultora, asesora y docente en temas vinculados a género y sociedad civil. Lleva adelante una intensa actividad en el programa del CEDRONAR, que coordina géneros y diversidad en la articulación de dispositivos con las ONG. Gabriela recientemente se incorporó al equipo de investigación del Observatorio de ONG de la UBA, y es un hecho que nos enorgullece mucho. Por lo tanto, le doy la palabra a Gabriela y estoy muy agradecido que ella haya aceptado hacer esta presentación. Bien, bueno, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por las palabras que sobreabundan. Bueno, para mí es un gusto compartir este espacio, formar parte del equipo del observatorio, trabajar en esta consolidación de este espacio del observatorio tan necesario, digamos, dentro de lo que es el sector social, ¿no? Poder abordar estas temáticas para el crecimiento del sector. Así que bueno, es un gusto para mí compartir y agradezco a la universidad y también a mis compañeros del observatorio por esta posibilidad. Así que bueno,
sin más, yo ahora les comparto pantalla y empiezo un poquito a contarles esto que comentaba Pablo, de sociedad civil y género. Lo que voy a presentarles hoy es un pequeño desarrollo, digamos, como para empezar a problematizar y trabajar más en este cruce, ¿no? Así que ahí les comparto pantalla. ¿Están viendo bien? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Bueno, el objetivo de hoy, como comentaba Pablo, es una temática y un cruce de lo que es perspectiva de género dentro de las organizaciones de la sociedad civil, aún con mucho recorrido y reflexión, digamos, pendiente, ¿no? Así que lo que vengo a traerles un poquito en esta tarde, en este rato, es tratar de ordenar un poco algunos recorridos y algunos caminos que se van acercando a este análisis como para poder ir reflexionando y mapeando un poquito este cruce, ¿sí? Bueno. ¿No quiere pasar la filmina? Ahí está. Bueno, y primero para empezar, cuando hablamos de sociedad civil y cuando hablamos de perspectiva de género, hoy vamos a hablar un poco de qué entendemos como esta área en la cual se tocan sociedad civil y perspectiva de género. Entonces primero me parecía interesante brevemente ponernos un poco en qué entendemos por sociedad civil, qué entendemos por género, para poder abordarlo, ¿no? Y en lo que es sociedad civil, sabemos que se usan muchos términos diferentes, digamos, ¿no? Podemos escuchar hablar de lo que es la sociedad civil, el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro, ONGs, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, entidades civiles, entidades sociales, de manera a veces indistinta y otras veces justamente generando algunos debates en relación a la terminología y algunos posicionamientos, digamos. Es un debate que aún todavía no está saldado, que presenta muchas veces diferencias ideológicas y de posicionamiento, ¿no? En relación a la terminología, pero digamos es algo en lo cual no nos vamos a profundizar en el día de hoy porque no es el tema que nos junta en este espacio, ¿no? Pero bueno, elegimos poner sociedad civil, la perspectiva de la sociedad civil, perspectiva de género en la sociedad civil, pero entendiéndola en un sentido amplio en el cual en este momento, en esta instancia, lo vamos a tomar, digamos, como sinónimos, ¿no? Podemos decir, no vamos a profundizar en las diferencias conceptuales en relación a eso. Y por otro lado, ¿qué es perspectiva de género, no? ¿Qué es esto del género que parece estar un poquito por momentos de moda, que se ha impuesto bastante en la agenda, se ha impuesto también como un tema público y también en los ámbitos académicos, en los ámbitos laborales, en las empresas, en las organizaciones sociales se ha impuesto el comenzar a hablar de qué es perspectiva de género, pero muchas veces no se logra terminar de comprender la profundidad, digamos, del concepto, ¿no? Entonces ¿qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género? Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de mujeres, hacemos referencia a las mujeres específicamente. Bueno, estas son preguntas que muchas veces nos surgen cuando trabajamos en transversalizar esta perspectiva en diferentes espacios, ¿no? Y es importante comprender a lo que hace, yo tomo acá de referencia, este es un nuevo diccionario de estudios feministas que salió hace unos meses, que me parece muy interesante porque agarra temas centrales del feminismo y presenta definiciones que hacen un anclaje desde la movilización, desde el feminismo, pero también desde los estudios de género, con especialistas temáticos, ¿no? Y bueno, me voy a anclar un poco en la definición que toma este diccionario, que habla un poco de esto de lo que es el sistema sexogénero, ¿no? La interpretación que se hace
de que el sistema, desde lo del género, desde la corporalidad, digamos, nos delimita un género en relación a lo que se espera como sociedad de esa persona, ¿no? ¿Qué sucede en este sistema de sexo-género? Que son características que son atribuidas directamente a hombres y mujeres por su condición sexual, y en las cuales entran en juego estereotipos, roles y lo esperado por una sociedad para esa persona. ¿Esto qué genera? Genera distintas graduaciones de poder, relaciones de poder y de valoración, por ende también de la persona, pero también de las acciones que desarrolla. ¿Y esto por qué es importante? Porque también vamos a ver acá que hay una relación del género y de esto con lo que es el sector social, ¿no? El sector social sabemos que tiene sus características en relación a la participación, también en relación a los géneros, ¿no? Bueno, y entonces de esta manera se fue formando este concepto en el cual género se empezó a también tomar como una categoría de análisis social, una categoría de análisis disciplinar, para poder, digamos, llevarlo al ámbito académico, y en principio fue en las políticas públicas a partir de los 70, pero más en Argentina en los 90, se empezó a tomar la categoría de género como una categoría de análisis dentro del ámbito académico y de las políticas públicas. Bueno, cuando hablamos de lo que es perspectiva de género, también es importante que tratemos de ponernos acá, lo grafiqué con este dibujo de estas gafas violetas. Se habla mucho de los lentes violetas, ¿no? Que es como tratar de ver... Gaby, te perdimos el audio. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Gaby, si tenés a mano los auriculares por ahí, Sí, claro. porque de golpe se va un poquito el audio. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto, está Sí, buenísimo. Ahora mucho sí. mejor. Bueno, buenísimo. Lo tenía por si llegaba a fallar, porque la tecnología siempre falla en el momento menos indicado. Así que, pero bueno, teníamos el plan B. No sé si llegaban a escuchar esto de las gafas violetas. Lo que puse acá como una imagen, como una manera de tratar de conversar con ustedes, es esto de que se habla de ponerse los lentes violetas, las gafas, en relación a poder analizar las situaciones que nos atraviesen, analizar las instituciones y nuestras acciones a partir de esta perspectiva. Y esta perspectiva muchas veces es confundida con una característica de especificidad, ¿no? Como, por ejemplo, cuando vemos en una institución que se crea, bueno, el área de género, en la cual hay un área determinada, una capacidad, tal vez un equipo técnico, lo que fuere determinado, que es el responsable de llevar adelante las políticas de género, por ejemplo, ¿no? En la institución. ¿En qué se diferencia la transversalidad? Que es lo que vamos a hablar ahora un poquitito. Este cruce es poder realmente pensar transversalmente todos los componentes de nuestras acciones, de nuestra institución, de nuestros abordajes, desde esta perspectiva de género. Una perspectiva en la cual estas desigualdades estructurales basadas en el género generan toda una matriz de valoración, de complejidad, de necesidades de abordaje diferenciadas, en las cuales es necesario romper un poco con esta mirada androcéntrica que se encuentra muy presente en el sistema político, institucional, social, digamos, y poder cruzar este enfoque transversalmente, ¿sí? Siendo que el género no es solamente las mujeres, ni es el componente, incorporar el componente mujeres en nuestra institución como si fuera un eje más de abordaje, ni está, no se recorta eso, sino que
tiene que ver con romper este modo de abordaje de binomio, digamos, en el cual pensamos, bueno, la institución desde una perspectiva androcéntrica en la cual las mujeres son un carácter específico, son la especificidad, ¿no? Esto se evidencia en las instituciones, se evidencia en el sistema de salud, por ejemplo. El sistema de salud originalmente siempre fue pensado desde una perspectiva masculina, en las cuales pues las especificidades son las especialidades médicas femeninas, ¿no? Esto en todos los campos se ha tenido que ir modificando en relación a cómo se aborda, digamos, transversalmente, ¿sí? Y en ese sentido la transversalidad es abarcativa, y no se relaciona solamente con las personas, sino desde una perspectiva de las sociedades, de las instituciones, los símbolos, el sistema económico y político que está detrás de esto, ¿no? Por eso la necesidad de cruzarla en todas las categorías. Y pensarse críticamente desde una lectura que es en la cual mujeres, hombres, disidencias, diversidades puedan habitar en una real igualdad de vínculos, ¿sí? Entonces, esta perspectiva en realidad está obviamente en formación, en construcción, y las particularidades que tiene es que el cruce con cada área temática, el cruce con cada institución es particular y único, ¿no? Son recorridos en los cuales ahí está también el cruce de la especificidad de la institución en la que formamos parte, de la temática en la cual trabajamos, y cada transversalidad requiere ahí de un trabajo en lo particular, ¿no? De esa institución. ¿Sí? Bueno, ahí un poco el marco general de lo que sería sociedad civil y género. Bueno, y un poco mirando lo que son los recorridos al momento en el ámbito de lo académico, en el ámbito de la sociedad civil, de género, quise ordenar de una manera que seguramente no es acabada, pero que da cuenta un poco de los recorridos al momento con los que me he cruzado, que vengo un poco a traer acá a esta mesa, de 3 dimensiones de análisis, que me pareció interesante separar, que muchas veces están cruzadas, tienen espacios de contacto, pero al mismo tiempo se confunden, ¿sí? Por un lado, esto de ver la sociedad civil actuando sobre género, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil trabajando en lo que es violencia de género, trabajando en las problemáticas específicas de este eje. Por el otro lado, el feminismo como movimiento social, su capacidad de movilización y su capacidad de representación de una agenda en ese sentido. Y otro tercer eje, que es el análisis propiamente de la sociedad civil desde una perspectiva de género, ¿no? Poder analizarnos como sector desde esta perspectiva, ¿no? Y qué pasa como sector en relación a este tema. Así que ahora voy a adentrarme en estos 3 ejes como mecanismo de ir ordenando un poquito estos recorridos. Bueno, por un lado, lo que es la sociedad civil actuando en la temática de género, bueno, como ustedes sabrán, una de las falencias que tenemos un poco en el sector es la necesidad de datos que den cuenta más acabada de la composición, ¿no? De las organizaciones sociales a nivel nacional. Y tenemos algunos datos y algunas estadísticas. Esta traigo ahora es de Territorios en Acción, que surgió en plena pandemia. Es una alianza de organizaciones que empieza a recabar a través de un mapa interactivo en el cual las instituciones se pueden inscribir, digamos, libremente, alguna información del sector. Y bueno, según el dato de Territorios en Acción, el 4% de las organizaciones que recabaron información
dice que está trabajando en relación a género y diversidad sexual. ¿Sí? Esto, por ejemplo, CENOC, que sabrán que es el Centro de Organizaciones que depende del Ministerio de Desarrollo Social, digamos, la última estadística que tiene es del 2017, señalaba que era el 1%. Bueno, no tenemos datos como para poder comparar a grandes rasgos, pero más o menos nos da cuenta al menos de un primer acercamiento de cuántas son las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que se conciben como organizaciones de la sociedad civil, que participan dentro del movimiento de las organizaciones de la sociedad civil, y esto es importante decirlo porque es información que no circula tanto dentro de lo que son los espacios feministas, ¿no? Entonces, que generan trabajo en esta agenda, ¿sí? En este sentido, un dato que después les voy a dejar en recursos el link, es que justo hace un mes se abrió el Registro Nacional de Organizaciones de Género y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, que están en pleno armado de metodológico y demás, para empezar a recabar información, y ahí veremos un poco qué información nos da, ¿no? El Ministerio de las Mujeres tiene un registro de promotoras de género, que eso me parece un dato importante. Se creó primero el registro de promotoras, y ahora el de instituciones. El registro de promotoras creo que tiene, si no me equivoco, más de 5.000 registros tenían la última vez, pero pueden ser mucho más, pero son promotoras que pueden participar o no de instituciones sociales y o públicas, ¿no? Bueno, acá este otro informe que vengo a traer rápidamente como para hacernos una idea de la composición de las organizaciones sociales trabajando en temática de género, es de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, que me pareció interesante esto que señalan, ¿no? Por un lado, consultan a las organizaciones, ellas hicieron una base de 48 casos, no es un relevamiento, digamos, obviamente parcial, es una muestra, pero que da cuenta un poco de la totalidad de organizaciones que ellas consideran la metodología relevantes, pero como organización de la sociedad civil solamente se autodefine el 54% de las organizaciones. Cuando le preguntan qué tipo de organización o espacio de activismo es, el 54% señala organizaciones de la sociedad civil, el 25% activista, el 15% organización territorial. O sea que entre lo territorial, barrial y activismo tenemos un 40% de instituciones, que es una cifra elevada, digamos, en relación a lo que es la construcción como sector, ¿no? De sociedad civil. Bueno, acá señala un poco qué tipos de servicios brindan, que la mayoría son de formación, asesoramiento, acompañamiento y contención en la temática. Y este gráfico, que un poco como para visualizar, me pareció interesante, cuáles son los obstáculos, las dificultades que ellas consideran que tienen las instituciones, y señalan el acceso a recursos económicos, materiales, viviendas alternativas, y después, a grandes rasgos, si uno lee, hay mucho que tiene que ver con lo que es la relación con el Estado, ¿no? O sea, las causas judiciales, los tiempos judiciales de atención, digamos, ¿no? Las dificultades en relación a la pronta respuesta ante un caso. Esto simplemente lo traigo como para poder empezarnos a hacer una idea de las organizaciones que trabajan la temática, cómo se definen, ¿no? Y cómo se perciben en relación a esto. Bueno, ahora sí pasamos al otro eje, digamos, del feminismo como movimiento social. Traigo acá por un lado este libro que, si hay alguien que le interese, digamos, es sumamente recomendable, que Feministas en todas partes, de Laura Mazón, que es una etnografía de narrativas feministas. Ella
tiene un interesante diálogo entre el activismo y la academia, digamos, la conceptualización en relación al feminismo y a los recorridos que han hecho los movimientos feministas en Argentina. Y cómo esta frase, lo personal es político, digamos, digamos, lo cruza en todo su desarrollo, ¿no? Bueno, como el feminismo en sí, digamos, como un movimiento, yo traje acá algunas imágenes que tal vez, seguramente todos ustedes recordarán, uno esté más cercano, más lejano en relación al feminismo como desde lo académico, digamos, nos cruza socialmente a todos y todas, lo hemos visto con el Ni Una Menos, el Me Too, las movilizaciones en relación al aborto, que el componente de activismo juvenil es muy fuerte dentro del movimiento feminista, ¿sí? Nosotros, la visibilización, digamos, que ha tenido el movimiento y las movilizaciones masivas han permitido, digamos, poner en agenda muchas veces estas temáticas y estos debates, ¿sí? El activismo juvenil, por ejemplo, a nivel histórico, si nosotros pensamos en los 30.000 desaparecidos en Argentina, no sé si tienen el dato que el 97% eran menores de 35 años. Nosotros en Argentina vivimos en una sociedad que el activismo y la movilización joven realmente marca mucha agenda en relación a lo político y lo social, ¿no? En el 2015, cuando fue el asesinato, el feminicidio de Chiara, y fue todo el nacimiento del Ni Una Menos, lo que generó Ni Una Menos fue la confluencia, digamos, de muchos espacios feministas que ya venían trabajando y que vieron ahí la oportunidad de poder confluir en un mismo espacio, en una misma bandera, digamos, en un mismo reclamo, ¿no? Si bien ya había habido instancias, digamos, de confluencia, de agenda común, por supuesto, tenemos la campaña por el derecho al aborto, que también genera, digamos, mucha confluencia como movimiento, el Ni Una Menos logró una masividad que hasta el momento que fue muy impactante, ¿no? Y en esto, la frase que les ponía antes, desde lo que generan las agendas de las organizaciones feministas, es que el feminismo, dices, Nancy Fraser decía, feminismo no se multiplica en feminismos y que debate las reivindicaciones, ¿no? Esta frase, el feminismo se multiplica en feminismos y debate las reivindicaciones del 99%. Esto del factor multiplicador, ¿no? El movimiento feminista tiene mucho esto. La confluencia de debates genera nuevas agendas, ¿no? Y esto es una característica muy propia del movimiento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso también de la escuela del Carlos Pellegrini. El Carlos Pellegrini, cuando fue todas las denuncias de acoso, fue la primera escuela secundaria en conseguir un protocolo contra la violencia de género, cuando ni las organizaciones sociales, ni las empresas, digamos, era obligatorio, ni había, ni en el Estado, digamos, protocolos de qué hacer ante un caso de violencia en una denuncia interna, ¿no? Entonces, ahí fue la juventud, a través de medidas como la toma del colegio y demás, la que impuso esta temática. Entonces, dentro del feminismo tiene realmente un componente joven muy fuerte, ¿no? Y los encuentros nacionales de mujeres, por ejemplo, son espacios en los cuales históricamente, ya desde el 1985, si no me equivoco, 86, están los encuentros nacionales de mujeres, y son espacios de debate, de agenda, de construcción colectiva, en los cuales hay, en general en el movimiento, dinámicas de cierta autonomía, pero al mismo tiempo de horizontalidad. El conflicto, digamos, se genera como un movilizador del mismo movimiento, ¿no?
hay muchas veces se habla de esta tensión entre la pertenencia y al mismo tiempo el conflicto del interno como mecanismo de identidad del propio movimiento, ¿no? Movimiento feminista, digamos, no hay un feminismo, sino hay tanto feminismo como feministas, dicen. Entonces, digamos, es esta permanente tensión y al mismo tiempo sororidad, ¿no? Que es muy difícil a veces de interpretar desde lo institucional, lo académico, la teoría de la sociedad civil, digamos, es muy difícil de leerlo disociado de esto, ¿no? De este colectivo que al mismo tiempo es fragmentado, ¿no? Y cómo también se habla en términos de lo que es el agenciamiento, ¿no? El empoderamiento del colectivo a través de esto mismo. Después, bueno, encontramos también obviamente ciertas tensiones y ciertas categorías que se generan dentro del feminismo, en los cuales vamos a encontrar las feministas independientes, las feministas académicas, las feministas políticas, las feministas institucionalizadas. Y acá entra un poquito eso de las tensiones en lo institucional, digamos, del movimiento entre, históricamente, entre reformistas y radicales, ¿no? Y un poco esto se traduce también en lo institucional, digamos, en los cuales el feminismo, las feministas que participan de organizaciones sociales o políticas, que no son organizaciones feministas, sino que son organizaciones de la sociedad civil, en las cuales participan feministas, muchas veces también está esta tensión interna, ¿no? Entre lo institucional y el gen feminista, por decirlo de algún modo, ¿no? Y acá es muy curioso también, en muchos espacios, y esto lo veíamos antes en los datos que nos comentaba Ela, se evidencia un poco, pero en muchos lugares, muchas organizaciones feministas que no se conciben en sí mismas como organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Sino que están más cerca, es más cercano al feminismo y al movimiento que la identidad como sector, ¿no? Como una dificultad ahí de ese diálogo, ¿no? Como sociedad civil. Bueno, hasta ahí vamos. A ver, voy a tomar un traguito de agua. Bueno, estamos bien de tiempo. Y por último, el tercer eje, entonces hablamos de las organizaciones trabajando en la temática de género, del feminismo como movimiento, y la tercera dimensión en la que traté como un poco de organizar estos recorridos, es un análisis de la sociedad civil desde la perspectiva de género, ¿sí? Y acá, un poco, voy a mechar algunos recorridos que ha habido en la temática. Este libro que traigo acá, que les dejo, de desarrollo, no me acuerdo, Desarrollo y Derechos de las Mujeres, tiene componentes muy interesantes, me parece que dan cuenta de qué pasa en lo territorial, en lo comunitario, que un poco también se evidenciaba cuando veíamos las estadísticas, que son totalmente parciales, pero que nos hablan un poquito de lo mismo. ¿Qué pasa en relación a la participación de las mujeres en la vida territorial y comunitaria? Y presenta un poco esto de la sobrerepresentación comunitaria, ¿no? de la extensión, digamos, de las tareas de los roles de cuidado, si queremos decirle, muchas veces a la comunidad, ¿no? O sea, que son, en primer lugar, las referentes comunitarias que están pendientes de las necesidades de los otros, que están pendientes del sistema educativo, de salud, de alimentación, de trabajo territorial en las situaciones más, en las necesidades más urgentes, digamos. Ay, se me está, no sé si se les fue la pantalla a ustedes también. No, estamos No, bien. Gaby, te No. vemos bien.
la estamos Bueno, viendo. me salió un cartel de esos de Windows, ahí está, ahí lo cerré. Y pensé que ustedes también. Bueno, les decía entonces, en relación a cómo en el territorio son las mujeres las que en la vida comunitaria están más presentes, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en Cedroná, yo trabajo en la Secretaría de Adicciones, asesora en la Secretaría de Adicciones de Presidencia, y se empezó a trabajar georreferenciando los referentes y referentas territoriales, y es impresionante ver el nivel de participación territorial y de red que generan las referentas en relación a otro tipo de esquemas de red y de trabajo comunitario que encontramos en los referentes, que son más de articulación política, de articulación en el hacia afuera, ¿no? Y cómo esto del adentro y el hacia afuera también lo vemos reflejado en las comunidades. Y acá, bueno, también es esta tensión que se genera por un lado del encontrar en la organización comunitaria, las mujeres, una forma de intervención, una estrategia de supervivencia, una estrategia de trabajo y de empoderamiento de la comunidad de sus necesidades, pero al mismo tiempo, cuando nosotros vamos a la representación institucional, cuando vamos a los espacios de poder, cuando vamos a ver qué pasa ahí después al interior de las organizaciones más formalizadas, digamos, en la participación de las mujeres, nos encontramos con la subrepresentación de las mujeres, ¿no? En los cuales los espacios de poder siguen estando porcentualmente más en manos de hombres. Y un poquito esto surgía en una conversación que me acuerdo, creo que hay alguna compañera que está participando, que me acuerdo que habían dicho mujeres de muestra, las compañeras, que era el término de, bueno, también esto de que ahora esta necesidad como moda de, bueno, ponemos una mujer como, porque bueno, estamos siendo inclusivos, inclusivas como institución, ¿no? Y cuán real es realmente la participación y la representación después en los espacios de poder, en la agenda, en el trabajo a modo de la institución, ¿no? Bueno, y acá esta pregunta que dejo de la, vieron, siempre se habla de la doble carga de las mujeres, ¿no? Del trabajo rentado y el no rentado, de la sobrecarga. Bueno, si esta representación comunitaria empodera o termina siendo como una triple carga, ¿no? En relación a también estar en la articulación comunitaria, ¿sí? Bueno. Y acá voy rápido porque no quiero tampoco abrumarlos, pero acá traigo este dato, este proyecto que es Ellas, Mujeres y Filantropía, en el cual el recorrido que hacen es en relación a en relación a la filantropía y el feminismo, pero lo interesante que nos dejan estos estudios, esta mirada que nos traen, es que ven al feminismo y al movimiento feminista como filantropía en sí misma, ¿no? Que siempre pensamos la filantropía un poco más desde lo institucional, y el movimiento también desde la filantropía. Y bueno, ponen en evidencia un poco esto de la organización comunitaria y las mujeres, la participación territorial en relación a sus comunidades, y cómo incide, digamos, en el abordaje también del mismo feminismo. Bueno, a ver. Y acá, digamos, si pensamos entonces el analizar la sociedad civil desde una perspectiva de género, pensando esto que hablamos de la transversalización, y el cruce, digamos, total dentro de la institución, ¿no? O sea, poder transversalizar todos los aspectos, no solamente en relación a las acciones que realizamos, que eso es más común de escuchar, ¿no? Que las instituciones
se replanteen su agenda de trabajo, su planificación, sus objetivos, qué pasa hacia adentro en relación a la participación interna, a la paridad interna, en relación a los protocolos de violencia. Nos encontramos con muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones con fines sumamente loables y destacables, como organizaciones de derechos humanos que han tenido denuncias de acoso laboral, de violencia, y nos encontramos con la necesidad de poder trabajar, por ejemplo, protocolos internos de qué pasa cuando tenemos el exdirector de Greenpeace en Argentina, por ejemplo, por poner un caso, digamos, pero hubo otros, pero digamos, que han convulsionado mucho al sector en relación a qué pasa con la coherencia interna en relación a esto, ¿no? Y esto es violencia, que sabemos que es el máximo exponente, pero también qué pasa, pensamos transversalmente desde esta óptica de poder generar no solamente la asistencia en relación a la temática, sino poder modificar estructuralmente estas condiciones de desigualdad. Y en ese sentido, acá un poco los recorridos que nos encontramos hasta el momento, tenemos por un lado a nivel de institución, de organización, algunas matrices de autodiagnóstico, digamos, ¿no? En las cuales tenemos, por ejemplo, el proyecto de SICUS, de Digna, y traigo esta de Riot, porque he participado justo, terminamos esta semana, que es una red de instituciones en materia de drogas iberoamericana, que trabaja con ONGs que implementan temática de drogas. Y se trabajaba en esto, ¿no? Cómo poder crear estándares que crucen a las instituciones de manera transversal y que nos den una matriz de evaluación, que nos dan en realidad, son matrices de autodiagnóstico que nos dan una foto que no es totalmente objetiva, ¿no? Que es totalmente subjetiva en función de quién realiza este autodiagnóstico. Y la mayor dificultad que encontramos al momento es, en primer lugar, que quienes implementan estos autodiagnósticos muchas veces no tienen conocimiento acabado en la temática de género, sino que vienen de la institución, en esto que hablamos de la transversalidad, de la institución temática, ¿no? Es trayectoria en drogadependencias, pero la perspectiva de género y complicada. Entonces, ¿cómo poder empezar, creo, como desafío a transversalizar y a poder cruzar con mayor nivel de análisis, digamos, ¿no? Estas categorías, ¿no? Porque si no nos quedábamos como en evaluaciones que realmente eran muy, muy vagas, o nos faltaba conceptualizar en matrices con mayor profundidad, con mayor diálogo, que nos hagan repensar lo institucional también en función de cómo se dan los procesos internos de toma de decisiones, cómo son los procesos de contratación de personal, cómo son los procesos de generación de nuestras acciones, por ejemplo. Para dar un ejemplo concreto, en lo que es adicciones o consumo problemático de sustancias, tenemos matrices de estereotipos muy fuertes con los cuales abordar la temática, ¿no? Porque no es solamente limitarnos a, bueno, la demanda en hombres es del 90%, mujeres es del 10%, entonces tengamos disponibilidad para atender esa demanda, sino que la demanda real es del 10% o está invisibilizada por esta cuestión estructural a nivel de la sociedad. ¿Cómo podemos construir esa demanda? Porque esa demanda está latente y trae consecuencias a largo plazo que se evidencian en personas, por ejemplo, más adultas. Entonces, ¿cómo construir esa demanda? Y eso requiere transversalizar nuestra manera de trabajar, nuestra manera de abordarlo socialmente, las campañas de concientización, el trabajar en la llegada hacia esas mujeres y diversidades, pero también trabajar las masculinidades, porque muchas veces esos consumos también se ven vinculados a estereotipos de masculinidad y de familia. Bueno, esta necesidad de complejizar, digamos,
esa transversalización es como un campo todavía en el cual hay que trabajar mucho y cruzarlo con cada temática, ¿sí? Y bueno, por otro lado, traigo acá, uy, se me fue, todavía no. Traigo, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, que ya lo ha comentado hace unos días Ulla en la anterior conferencia, que si bien lo que nos dan los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes saben, es un marco general de objetivos a largo plazo, a los cuales aspirar, y en temáticas de género también nos da algunos objetivos que podemos tomarlo como marco de referencia para nuestra institución, ¿sí? Y bueno, después en lo que es las organizaciones de la sociedad civil, me parecía también pensada como sector, como no en lo particular de cada institución, en el desarrollo de cada una de sus acciones, sino en el sector, lo veo muy todavía con muchas necesidades de construcción, digamos, ¿no? Acá tenemos, bueno, por un lado, el sector como sector social y su representación, digamos, podemos encontrarnos con que está bastante disperso en relación a que hay diferentes organizaciones, si queremos decir de segundo, de tercer grado, pero digamos que son específicas como Territorios en Acción que les comentábamos, podemos hablar de la RACI, del Foro del Sector Social, del GDE, por ejemplo, en Fundaciones Empresarias, AEDROS, digamos, pero no está nucleado como sector de una manera que nos facilite el poder entablar políticas de consenso en esta temática y una perspectiva de transversalización conjunta, ¿no? Que nos permita construir una visión común y poder construir también ciertos lineamientos de abordaje. Sí podemos ver en los últimos tiempos en relación a lo que es el Estado, la conformación del Estado y la conformación académica, que ha habido algunos lineamientos comunes. Podemos, por ejemplo, la RUGE, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, que se formó por las propias académicas de distintas universidades feministas que se han ido nucleando, pero terminó entablando criterios comunes, por ejemplo, para el ámbito académico en relación a cómo se tiene que recabar datos en las categorías de género, de sexo y demás. Que esto nos permite algo tan necesario como poder tener datos comparables, cruzados, ¿sí? Y entablar pisos mínimos. O en el Estado Nacional, que nos hemos encontrado con el gabinete, ahora hay un gabinete nacional para la transversalización de políticas de género, que es el encargado de trabajar con cada organismo del Estado Nacional, cómo transversalizar la temática en lo específico de cada desarrollo de cada organismo. Entonces, traje esto como para ir disparadores, pero como sector nos está faltando esa posibilidad de pensarnos colectivamente, ¿sí? Bueno, y entonces si volvemos un poco a esto de las dimensiones de análisis, de estos tres ejes, un poco, no sé, son unas primeras líneas, pero que de estos cruces me surgían y algunas reflexiones que seguramente hay muchas más por recorrer, pero cuando hablábamos de organizaciones actuando en género, hablábamos de feministas, hablábamos de organizaciones de la sociedad civil, o sea, la falta ahí de poder, por un lado, concebirse como parte de la sociedad civil y transversalizar, digamos, poder trabajar en estos cruces, ¿no? En las intersecciones entre las organizaciones que trabajan en género y sociedad civil, las feministas que forman parte de las organizaciones sociales civil, poder ir ahí ampliando el campo de intersección, digamos, y pensaba un poco esto que también pasa como sector, ¿no? Del tercer sector, del sector de la sociedad civil, y su construcción
que tal vez también algunos recorridos académicos que parece podrían ser interesantes, es cómo, si hay una correlación o hay alguna línea de abordaje, digamos, de cómo incide esta valoración del género, esto que hablamos de la valoración y de los espacios de poder de diferentes mujeres, de hombres, de disidencias, si no hay una correlación con la incidencia de la valoración del sector social, ¿no? Porque si las organizaciones comunitarias son tan relevantes en la llegada de las políticas públicas, son tan relevantes en el trabajo territorial y en las demandas, más después de una pandemia, por ejemplo, como la que estamos viviendo, la valoración del sector no tiene una correlación también con quiénes ejercen estas tareas, ¿no? En esta perspectiva, desde una perspectiva de género, me parece que ahí podría ser un campo de análisis interesante, trabajar un poquito eso. Y también las trayectorias, digamos, de vida, los recorridos de vida de quienes trabajan en las organizaciones de la sociedad civil, ya sea voluntaria, de manera voluntaria o de manera rentada, pero lo que me refiero es estas trayectorias y estos recorridos, cómo inciden en las trayectorias de las organizaciones sociales, ¿no? Me parece que hay algo interesante ahí para trabajar en relación a los circuitos de vida desde una perspectiva de género, ¿no? Y por otro lado, esto de que se habla mucho en el ámbito de la salud, se está trabajando bastante en otros espacios, el tema del androcentrismo institucional, ¿no? O sea, las instituciones pensadas de una óptica androcentrista, esto qué incidencia tiene en el sector social, en el impacto del sector social, si no podríamos ahí empezar a trabajar en esta transversalización para pensarnos como instituciones desde otras lógicas y de otras lógicas de construcción, ¿no? Bueno, creo que, o sea, un poco lo que venía a traer es un poco más preguntas que respuestas, seguramente, pero de estos recorridos, algunas cuestiones que me parece que sería interesante empezar a trabajar ahí en las intersecciones, estos cruces de las organizaciones y esta perspectiva de género que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Así que bueno, eso es un poquito lo que tenía para compartirles. Y les dejo también en la última filmina, que después no sé si les podremos compartir, algunos links y algunos datos, por si les interesa un poco de dónde saqué esta información, los espacios de autodiagnóstico que les estaban compartiendo y de publicaciones en relación a esto. Genial, ¿Se me Gaby. escuchó bien? Sí, súper, salió todo bien. Súper No interesante. falló la tecnología. No, para nada. Aprovecho ya que estamos y podemos hacer algunas preguntas. Ahí veo que Ricardo levantó la mano también. ¿Les parece? Dejo de compartir pantalla, Dale. así nos vemos mejor. Aprovecho el momento y, a ver, una pregunta bastante para mí en esta temática un poco obvia, pero no quiero dejar de escuchar tu perspectiva, es de, bueno, ¿cuánto nos falta? ¿Cómo venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo es el camino, no? ¿Cómo crees vos desde tu perspectiva que va a evolucionar estas cuestiones de género en sociedad civil y demás? Qué difícil. Eso, Falta mucho, pero estamos bien, como dicen. No, yo en ese sentido estoy bastante siempre, digamos, positiva. Creo que hay mucha construcción, muchos recorridos desde los feminismos, muchos recorridos desde el movimiento feminista, que también puede venir a alimentar de manera muy interesante el ámbito de la sociedad civil, que todavía hay muchos puentes a tejer, que la agenda es una agenda que está en plena
formación y que nos deja muchos desafíos, ¿no? Me parece que como sector son más los desafíos en este momento que las respuestas. Hay recorridos, pero sabemos que son pocos, y el feminismo tiene mucho en ese sentido para mostrarnos, digamos, tiene mucho recorrido andado. Entonces, me parece que ahí es interesante también desde lo académico, desde los espacios de las organizaciones, poder empezar a tejer puentes con esto, pero con mayor profundidad, ¿no? Creo que ese es el desafío hoy en día. No sé si responde a la pregunta, pero bueno. Y sí, ¿no? Son como más las incógnitas que las respuestas, pero bueno, sigamos trabajando entonces. Bueno, el feminismo ha construido mucha gente, o sea, el feminismo es un movimiento desde las políticas públicas que hoy en día tenemos vigentes, son gracias al movimiento feminista y la construcción de esa agenda. Entonces, creo que también ahí, dentro de lo que es la agenda de las organizaciones sociales, hay mucho que también el feminismo nos puede alimentar, y por otro lado sí construir como esa identidad conjunta, ¿no? O sea, de que las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil no sean vistas como algo distinto, sino que hay muchos puntos en común que cuesta mucho a veces visualizar, porque es muy fuerte la identidad como movimiento, y como sector creo que ahí estamos más débiles. Entonces, ahí es donde me parece que hay que tejer más puentes. Pero bueno, es una... Vos decías que Ricardo tenía una pregunta, Laura. Sí, bueno, ¿qué tal, Gabriela? Quería hacerte una pregunta. Cuando uno analiza la sociedad civil, las sociedades civiles tienen como determinados atributos, identidades, culturas, ¿no? Y veo que cuando uno analiza la sociedad civil, está muy impactada por el tema de los contextos, ¿no? Del contexto. Me parece que ahí, no sé si vos ponés el foco en ese sentido, que el contexto hay como un escenario de más proclividad a analizar la perspectiva de género en la sociedad civil y no en otro tipo de sociedades. Y me parece que si fuera ese camino creo que está interesante, ¿no? Porque en la sociedad civil tiene una dinámica que es diferente a otro tipo de organizaciones, que pueden ser organizaciones de otra naturaleza, que quizás el foco es la renta, quizás el foco es otra propuesta de valor, etc. Entonces me parece que, no sé si esa es la idea que vos querés darle a esta charla, ¿sí? Sí, creo que, como decías, la sociedad civil como sector tiene un valor añadido, que es la finalidad social, ¿no? La perspectiva, digamos, en relación a lo que es la priorización de objetivos, como decías vos. Ahí creo que hay un diálogo muy fértil, porque, digamos, realmente las agendas son agendas que se cruzan, que hay que trabajarlas, pero que están más cercanas, podemos decirlo, ¿no? En el ámbito empresarial, si queremos hablar, por ejemplo, en el ámbito de las empresas, en los últimos tiempos se han generado mayores diálogos. Por ejemplo, los ODS nos dan un escenario y la responsabilidad social, esto que nos traía Ulla en la anterior charla, nos dan un escenario de mayor acercamiento, desde siempre, desde otra perspectiva, ¿no? Desde otros objetivos sociales y otros objetivos en relación a la entidad. Entonces, tampoco hay obligatoriedad en su adopción, digamos, sino que queda a consideración de cada institución. Y muchas veces, sí, lo que noto por lo menos en los casos que he acompañado, digamos, hay componentes también económicos que acompañan, digamos, la agenda de género, ¿no? En relación a que también hay matrices económicas y de desarrollo en las empresas que dan un valor añadido a poder incorporar una agenda de género. Y eso termina teniendo una consideración importante muchas veces
en los decisores, digamos, ¿no? Entonces, a veces no es tanto, en algunas oportunidades, una coincidencia de agenda, sino también que está en agenda pública, social, y que económicamente también puede ser rentable. Entonces, digamos, entran otros esquemas en juego, obviamente, de rentabilidad, ¿no? No de lo social, sino también la rentabilidad económica y el negocio. En ese sentido, sí, hay mucha construcción por delante. Y lo que es el ámbito del Estado, las políticas públicas, hemos visto mucho desarrollo y avances. Históricamente, digamos, desde el derecho internacional, nacional y el movimiento en Argentina, pero también lo vemos a nivel mundial, digamos, son el movimiento feminista, las organizaciones, las que terminan imponiendo la agenda de derechos humanos, derechos de las mujeres. Eso ha sido así históricamente, y ahora podemos decir que vemos mayor desarrollo en el Estado. Ahora pasa un poquito esto de son feministas en el Estado, o el Estado un Estado feminista, ¿no? Creo que eso es un poco, no pasa solamente en el Estado, pasa en muchos espacios, digamos, pero esto de que en la lucha primero se construye desde militantes de la temática que imponen en la agenda. Después tenemos que lograr que es una construcción a largo plazo también, ¿no? Que un cambio, por ejemplo, de gobierno y demás, no cambie una política pública, ¿no? Entonces ahí me parece que todavía hay mucho recorrido por hacer en relación a que se construya como Estado en sí mismo, ¿no? Bueno, en materia del Estado tenemos la ley Micaela, por ejemplo, como un caso podemos mencionar, que establece pisos mínimos en relación al deber de todo trabajador, trabajadora pública en la temática, ¿no? Pero bueno, todavía estamos, es mucho trabajo también las articulaciones en un país federal, y reviste un montón de complejidades, ¿no? Pero en rasgos generales diría, me parece, es un poco ese el escenario. Muy bien, gracias. No, a vos, muchas gracias, Ricardo. Gabriela, yo quería hacerte un comentario. Me pareció interesante porque, como vos bien dijiste, hay un montón de preguntas. Un aspecto a desarrollar es esta supuesta dicotomía entre las organizaciones que luchan por las causas de género, que no se ven a sí mismas como parte del conjunto de las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil. Ahí hay un tema que es interesante explorar, a ver por qué es eso. Y además la contracara de eso es que en la medida en que no es un movimiento unificado, las organizaciones más estructuradas y que no tienen los temas de género como prioridad, tampoco terminan ensamblándose con el movimiento feminista. Es decir, que esa problemática que vos señalás tiene dos caras, digamos, ¿no? Hacia las organizaciones que luchan por los derechos de género y también hacia las otras organizaciones. Como vos bien dijiste, una cosa es tener algún activista que impulsa los temas de género en la organización, y otra cosa es una organización que tenga perspectiva de género, o sea, que implica que esa mirada de género atraviesa todos los estamentos de la organización, sea chica, grande, ONG, empresa, Estado, lo que fuere, ¿no? Es decir, ese es el objetivo. Eso es muy interesante porque recuerdo hace unos años, cuando se empezó a hablar de responsabilidad social empresaria en las empresas, ¿no? Decían, bueno, una cosa es tener un responsable en un área, y otra cosa es que la empresa, desde la cúpula hasta el último proveedor, tenga una obligación de tener una política de responsabilidad social, ¿no? Así que me parece que ahí hay todo un gran tema por trabajar y por investigar. Y el otro punto, que como observatorio quizás más adelante lo logremos relevar, que vos lo has señalado en algunas reuniones, es decir,
¿Qué pasa dentro de las organizaciones sin fines de lucro? ¿Quién corta el bacalao? Es decir, en los espacios de poder, en las comisiones directivas, que tanto se habla de los temas de género y bla, 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 pero ¿quién decide? ¿Están las mujeres empoderadas en los organismos de poder o no? ¿O están en los organismos intermedios y resulta que en la cúpula de Greenpeace o de lo que fuere, deciden exclusivamente o en mayoría los hombres? Si no lo sabemos, ese relevamiento en la Argentina no lo sabemos. Es una materia pendiente que también deja picando tu intervención, ¿no? Así que creo que ahí hay dos ejes muy interesantes para profundizar. Totalmente, sí. Sumamente necesario, y también esto de los espacios de poder, y tanto en las comisiones directivas como en los puestos rentados, diría yo, ¿no? Porque también se refleja muchas veces en cómo se conforma jerárquicamente el equipo de trabajo después al interior de una organización social, ¿no? Y cómo son la distribución de espacios de poder ahí. Entonces, tenemos por un lado el tema de la paridad, del cupo, pero también después qué pasa en la distribución ahí de roles. O sea, por ejemplo, en términos de, tenemos estudios en lo que es paridad en la Cámara de Diputados de Argentina, cómo posibilitaron la llegada, si queremos decir, de mujeres a los espacios de representación, pero después qué pasó al interior en relación a que fueron designadas en las comisiones de temas que se consideran no importantes, como es la comisión de familia, como es la comisión de mujeres, como es la comisión, las temáticas sociales. Entonces, esa división de roles y jerarquías de valoración, digamos, se vio reflejada incluso cuando ya tenían el espacio, digamos, dentro de la Cámara de Diputados, y las comisiones de presupuesto, donde se mastica la política, digamos, siempre quedan en manos de hombres mayoritariamente. Entonces, digamos, hay que también trabajar el sistema de valoración, no solamente de representación, sino de valoración interna, ¿no? Y de poder ahí construir otros recorridos. Ahí veo a Vale, que levantó la mano, me parece. Una compañera con quien estuvimos participando de un espacio. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Bueno, primero felicitar con vos esto. Sí, no, ya se apagó. No, vale, no se te está escuchando bien. Si podés repetir la pregunta, a ver si escuchamos. Ay, qué Quizás pena. si apaga la imagen se le escucha mejor, ¿no? Cualquier cosa, si no, claro, o si querés mandarnos por el chat o desactivar la cámara. O la puede escribir. Bueno, no sé si se le cortó la conexión. Hola, ¿ahora me escuchan ahora? Sí, justo perfecto. se me ha ido la conexión. No, bueno, empiezo por el comienzo, que primero felicitar a Gaby porque siempre es un placer escucharla y aparte tuve oportunidad. Me voy a ver el video, me parece, porque la conexión está muy baja. Sí, mejor. Bueno. Felicitar a Gaby en primer lugar por la exposición, porque la verdad que... ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Hola, hola. Sí. Hola. Te escuchamos bien, ¿vale? Hola. Te estamos escuchando. Perfecto. Se ve que... Genial. No, que decía primero felicitarte, y aparte con Gaby hemos hecho algunas actividades muy interesantes, problematizando, y veo que, bueno, que ha avanzado mucho en la problematización de las cuestiones de género dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Puntualmente vengo
del sector cooperativo. Y en esto que planteaba Pablo, ¿no? ¿Quién corta el bacalao? Sí, efectivamente tenemos todo, hay un debate y una discusión adentro digamos, del cooperativismo en general. Hemos sacado hace muy poco tiempo un trabajo que después me gustaría acercárselos incluso a Pablo, ¿no? En esto de plantear cuestiones de, bueno, quiénes llegan a los órganos de conducción y efectivamente quienes deciden, toman las decisiones, etcétera, porque hay algunos relevamientos realizados del sector cooperativo que me parece que puede abonar a esto de hay que profundizarlo y hay que masificarlos, pero no dejan de mostrar esto que planteaba Gaby, ¿no? Primero, la ausencia de mujeres y diversidades sexuales en los órganos de conducción, de que parte importante de las organizaciones de la economía social, solidaria y popular, pero además, en esto que plantea Gaby, bueno, cuando estamos ejerciendo ciertos roles, ¿qué valoración hay de nuestro trabajo y de los temas que desarrollamos, ¿no? Entonces, ahí quería poner a disposición también lo que se está haciendo desde el sector del cooperativismo y de la economía social, solidaria y popular. Yo soy cooperativista y además también trabajo, bueno, haciendo investigaciones, y la verdad que me parece que es un tema que cuanto más podamos difundir, ¿no? En esto que hace Gaby, que es sumamente importante, nada, poder contribuir a eso, ¿no? Porque lo que sucede en la economía social, solidaria y popular justamente es que nos regimos con valores y principios de la equidad, de la igualdad y un montón de cuestiones, pero a veces se ven tensionados esos valores, esos principios, hay tensiones y también hay resistencias a veces para digamos, apropiarse de la perspectiva de géneros dentro de nuestras organizaciones. Entonces ahí, digamos, per se no está resuelto que porque seamos organizaciones de la economía social, solidaria y popular, no haya ejercicio de violencia, no haya ejercicio de relaciones de poder patriarcales, y muchas veces nuestras voces están ausentes. Así que el trabajo que realizan desde el observatorio y el trabajo que realiza Gaby me parece central, y poner a disposición también esto que venimos haciendo del sector cooperativo y de la economía social, solidaria y popular, para visibilizar lo más que se pueda esto que las compañeras venimos, digamos, trabajando hace tiempo, ¿no? Y tratando de incidir en nuestras propias organizaciones y en el sector. Así que felicitarte, Gaby, como siempre, por estos trabajos que realizás, y al observatorio también, porque la verdad que son muy necesarios para seguir apostando a que realmente las perspectivas de géneros atraviesen a nuestras organizaciones sociales. Totalmente, vale. Bueno, muchas gracias por participar, por sumarte y tus palabras. Aparte, con Vale tuvimos la oportunidad de conocernos por una actividad en común, que era un diálogo en relación a la participación de las mujeres y las disidencias en las organizaciones sociales, ya hace un par de años, justo antes de pandemia, y la verdad que ha sido un espacio sumamente rico, que con un montón de compañeras de diversas organizaciones sociales, espacios de cooperativismo, de las militancias, del feminismo, digamos, que muchas de ellas hoy en día están ahí trabajando también desde la política pública, la implementación de esto. Así que intercambiemos todo, ¿vale? Me encanta. Tenemos mucho por caminar todavía. Pablo, yo le quería decir algo a Vale, aprovechando, discúlpame Gaby. Claro. Yo estoy en el CEIRET, que es el Centro de Estudios e Investigaciones en Relación del Trabajo de la UBA, y si no mal recuerdo, el año pasado hubieron 2 investigaciones de cooperativismo y economía social que desde el punto de vista organizacional, que se presentaron en los incentivos PRI, Programas de Reconocimiento Institucional de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Sociales. No recuerdo bien el título, pero sí recuerdo la temática. Si puede sumar, bueno, a su vez, los 2 directores de estos proyectos son profesores y colegas nuestros en la UBA con Pablo, así que podemos hacer conexión, Pablo,
con estos dos directores de PRI, como para generar más espacio de conocimiento compartido con Vale y con Gaby. Cómo no, buena idea, Ricardo, muy bueno. Sí, muy interesante. Hay que sumar conocimiento a todo esto, ¿no? Y en eso tanto el CEIREC como el observatorio sirven como puntos de referencia para ir acoplando los trabajos. Así que esto es un paso adelante y mantenernos conectados y mostrar cada avance. Yo también percibo en el área del Estado, lo que decía Gaby, que en el Estado, digamos, la ley Micaela es una revolución, es decir, todo funcionario, empleado, etcétera, tiene que hacer el curso. Yo hice el curso 2 veces, porque soy contratado del Ministerio de Justicia y soy profesor de la universidad. O sea que 2 veces hice el curso. Tengo que decir que el de la UBA es extraordinario, es muy bueno, es muy superior al curso que me dieron en el Ministerio de Justicia. Habría que recomendar que el curso que se da en la UBA, dirigido por Diana Mafía y otras intelectuales muy importantes, sea el que se dé en los ámbitos del Estado Nacional, porque la diferencia es sustancial en calidad, ¿no? Pero bueno, es un paso muy, muy grande. Ese es un curso, Pablo, muy bueno, autoadministrado, learning, autoadministrado, Sí. Que tiene varios módulos, y cada módulo, todos los profesores de la UBA de sociales, creo que de toda la UBA, lo tuvimos que hacer. Sí. Y una vez finalizado el módulo teníamos una suerte de evaluación, y vos no podías pasar al otro módulo si no tenías evaluado correctamente el primer módulo, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy hacer. interesante, porque uno se autoadministraba, y todos los profesores de la UBA, todos lo hicimos. Sí. Sí. Bueno, creo que estamos, ¿no? Laura, creo que muchas veces nos pasa, y creo que porque es viernes, nosotros teníamos 88 inscriptos para esta conferencia. O sea que no era poco, digamos. Lo que pasa es que es viernes, es fin de año, todo el mundo está bastante agotado, y también en nuestra experiencia mucha gente entra después, como sabe que está grabada. Nos ha pasado con las conferencias anteriores, por eso la importancia de grabarlo y ponerlo a disposición en el sitio, y también después Damián envía la newsletter con el recordatorio de que está la grabación. Así que de todas maneras ha sido muy, muy rica la presentación, y creo que con esto, Laura, si no hay algo más, Laura, Gaby, daríamos... No, Gaby. Perdón, no sé si María Eugenia quería decir algo, creo. No, solamente perdón. felicitarte, Gabriela. Muchas gracias. Bien. Nos conocemos, pero en esta faceta no te conocía tanto. Pero encantada de escucharte. Bueno, Ha sido muchas gracias. muy didáctica tu exposición y muy enriquecedoras las preguntas con las que fuiste disparando en las distintas facetas y en los distintos ángulos. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, en especial a Gaby por su tiempo y por haber preparado esta presentación. Así que bueno, nos vemos el año que viene en el próximo ciclo que seguramente vamos a estar encarando. Así que bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, buen fin de semana, hasta luego. Chao.